Bienvenida, bienvenidos a este momento tan especial del culto de jóvenes como es el sermón. Bueno, un día especial el de hoy, ¿verdad? Para nosotros los que vivimos en este país. Tiene que ver con dos cuestiones muy importantes para nuestra historia, como es la enarbolación, el izamiento por primera vez de nuestra bandera patria, no como la conocemos hoy, por supuesto, pero sí por lo menos el primer intento, ¿verdad?, de bandera, aquella que enarboló Belgrano a orillas del río Paraná en Rosario, en medio de una batalla, y que sirvió para poder poner detrás de ella o cubrir con ella a todo el ejército que estaba peleando por un sueño llamado libertad, un sueño que dio sus primeros pasos allá por las revoluciones, por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, aquí nomás en las costas de Quilmes y de Ensenada, y que tuvo un paso más importante en la Revolución de Mayo, de la semana tan famosa de mayo del 19 al 25, pero que a través de las luchas que va a tener sobre todo Belgrano y San Martín, junto con Martín Miguel de Güemes en el norte, es que van a lograr tener el apoyo militar para que en 1816 la Argentina pueda declararse políticamente un país soberano y libre. Pero no es de historia lo que vamos a hablar, aunque sí es importante poder reconocernos porque es parte de nuestra identidad. Y justamente eso es que yo quiero compartirles en esta tarde este sermón. Esta mañana tuve la dicha de poder emocionarme, como hacía un tiempo no me emocionaba, con un acto oficial, digamos. Vi al presidente de la Nación tomarle juramento a la bandera a chiquititos de 9, 10 años, a través de una teleconferencia, chicos de todo el país, idea que surgió a raíz de una nena de Neuquén que le había escrito al presidente un tuit pidiéndole hacer esto de manera virtual. Y bueno, hace mucho tiempo que no vemos a un mandatario hacerle caso al futuro del país, que son los niños, ¿no? Y de verdad fue muy emocionante poder escuchar a todos esos grititos al mismo tiempo, ¿no? Decir sí, juro, y abrazarse con sus madres o sus maestras. De verdad fue algo muy interesante. Y eso me recordó algo que venía a colación en mi cabeza, y que era qué momento yo juré la bandera, ¿no? Y recordaba un patio grande, una escuela pública, y sí, no estábamos muy conscientes de qué hacíamos, pero qué importante que es poder desde chiquitos ya jurar lealtad a nuestra bandera, la bandera de nuestro país. Yo cuando veo mi bandera, y sé que le pasa a la mayoría de nuestro pueblo, cuando vemos la bandera, más allá de las ideologías políticas o estratos sociales o económicos, caramba, te ves identificado, es tu bandera, es tu patria, y seguramente les pasará a nuestros hermanos, ¿verdad? Uno piensa, por ejemplo, en nuestra querida hermana Katy, ¿qué le pasará a ella cuando vea su bandera gloriosa, bandera de Chile, o nuestro hermano Santo con la bandera del Paraguay, o nuestro hermano Álvaro con la bandera del Uruguay, ¿verdad? Ese orgullo de sentirse parte de una nación, con sus problemas, sus defectos, claro, pero ser parte, ¿no? Ser parte bajo una bandera. Y en esta semana le pedí al Señor una palabra para compartir con todos ustedes, ¿no? Es una reunión de jóvenes, pero evidentemente hemos invitado a muchos de nuestra familia del Poderoso Amor, e inclusive quizás esto llegue a gente que no se congrega con nosotros, pero que es parte del pueblo de Dios. Y esta semana veía con mucha preocupación, mucha tristeza también, la reacción de algunos líderes de nuestro pueblo. En algunos muy extraña esa reacción, porque siempre los vemos muy sonrientes, muy amables, y de repente creo haber visto a algunos de ellos un poco influenciados por este contexto tan difícil que vivimos. Claro que en Argentina tenemos la bendición de tener un Estado que nos protege, y que con los recursos que tiene, por supuesto, hace lo que puede, pero que desde un principio estuvo atento a la pandemia. Claro que esto no pasa en el resto del mundo, por lo menos en muchos de los países, inclusive de América. Basta con ver las noticias de Estados Unidos, de Brasil y de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, ni hablar Centroamérica, y de verdad que uno se compunge en el corazón, y como estamos haciendo todos los días, oramos por esa
por esa situación, por nuestros hermanos, porque más allá de que son quizás de otros países, no dejan de ser nuestros hermanos, crean o no en el Señor, ¿verdad? No dejan de ser nuestros hermanos latinoamericanos o americanos, y por ende es bueno que podamos orar por ellos. Pero he visto a personas a las que el Señor le ha permitido en esta pandemia tener el oído de millones de gentes, un poco ofuscados por esto que está sucediendo. Y escuchar cosas como, por ejemplo, decir, el Estado, el gobierno no será quien me va a decir a mí qué hacer con la congregación. Nadie me va a impedir a mí poner la mano y orar por alguien que tiene coronavirus. ¿Entramos todos o no entra nadie? Y la verdad es que es preocupante eso, porque uno lo primero que se pregunta es qué pasaría si en esas reuniones, en esos cultos, la gente se contagia y tristemente muchos hermanos lleguen a fallecer a causa de no haber respetado los protocolos y a causa de haberse reunido en un templo. Entonces, uno lo primero que se pregunta es quién se va a hacer cargo de eso. Una de las cosas que yo valoro muchísimo en nuestro pastor es su sabiduría. Nosotros nos autoacuartelamos antes de tiempo, antes de que nuestro gobierno decida la cuarentena. Nosotros ya habíamos decidido suspender las reuniones por prevención. Y en ese entonces habíamos dicho que citábamos a menudo un proverbio que decía que el sabio el prudente ve el peligro y lo esquiva, ¿verdad? No va directamente hacia él. Y no sé si es producto del tiempo o qué, pero veo con preocupación ciertos líderes desafiando estos protocolos, creyendo que es el diablo el que ha cerrado las iglesias. Yo tengo un pensamiento y se los comparto. Yo no creo, hermanos, que el diablo tenga poder para cerrar la iglesia. Para mí la palabra lo que me dice es que lo que el Señor abre nadie puede cerrar, y lo que el Señor cierra nadie puede abrir. Yo creo que es un tiempo en el que el Señor ha permitido que esto sucediera, como venimos diciendo, pero el diablo no tiene poder sobre nosotros. El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer frente a la iglesia. Entonces, decir que el diablo ha cerrado las iglesias es darle demasiada importancia a alguien que no la tiene. El diablo ha sido vencido en la cruz, todos lo sabemos, y tenemos autoridad nosotros, inclusive, para poder domesticarlo, ¿verdad? Para poder pisarle la cabeza como allá en los principios de los tiempos nos daba el Señor. Ahora bien, sí me preocupa ese mensaje, ¿no? Esto de desafiar los protocolos mientras no haya una vacuna y confundir esto con el miedo, ¿no? Decir, bueno, pero ustedes le tienen miedo al diablo. No, la verdad es que nadie le tiene miedo al diablo. Acá nosotros lo que hacemos es ser obedientes. Lo que se nos sugiere es ser obedientes. Recuerdo un pasaje de la Biblia cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo. Uno de los pasajes que el diablo utiliza es el Salmo 91. Cuando lo lleva a un peñasco muy alto y le dice, bueno, tírate de aquí. Dice la palabra que vendrán sus ángeles y te recogerán. Y el diablo citó la Biblia. Y el diablo tenía buena data porque eso está en la Biblia, es bíblico. Fíjense qué importante, porque es bíblico. Entonces, mientras muchos hoy dicen, no, pero ¿cómo le tienen miedo? Si el Señor nos dijo que va a estar con nosotros. Y sí, claro, pero la respuesta de Jesús al diablo en el desierto es muy interesante, ¿no? Cuando le dice, no tentarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Y entonces creo que en este momento y en esta etapa, que es muy difícil, porque ¿a quién no le gustaría estar en el templo? Ahora mismo a mí me encantaría estar con mis chicos y abrazarlos y comernos unos panchos y saltar y hacer juegos. Yo quizás soy el que más extraña estar en las reuniones. Y en realidad yo sé que todos las extrañamos, ¿verdad? Hablábamos con Emma y Caro y extrañamos mucho a los chicos. Extrañamos mucho su frescura, mucho sus risas, estar con ellos, y la verdad es que es difícil para nosotros, pero el Señor nos ha permitido en este tiempo y en esta etapa poder surcarla de esta manera. Esta semana en el curso bíblico hablábamos sobre la importancia que tenían los caminos que habían hecho los romanos, el idioma universal griego, que fue importante para que los primeros cristianos puedan expandir el mensaje del Evangelio. Entonces uno dice, bueno,
El Señor permitió que el Imperio Romano se establezca quizás. Para que, bueno, porque quizás eran los únicos que podían hacer los caminos que necesitaría Él para que después su mensaje se expanda. Pienso en Lutero, pienso en Gutenberg, ¿no? Pienso en la imprenta y pienso en las tesis. Sin la imprenta hubiera sido imposible que las tesis y la reforma hubieran llevado a cabo, porque hasta ese momento los únicos que tenían el poder de copiar los libros y lo que se hacía eran las abadías, eran los abades en la Iglesia Católica. Pero sin la imprenta no se hubiera masificado el mensaje, la reforma nunca se hubiera hecho, y entonces el imperio hubiera caído y hubiera arrastrado a la Iglesia, y con eso hubiera arrastrado la fe. Pero el Señor permitió que la Iglesia pueda ser arrastrada por la decadencia del Imperio Romano, pero que sobreviva su fe a través de la reforma. Hoy yo creo que el Señor nos permite atravesar esta pandemia gracias a las herramientas tecnológicas que en algún momento fueron creadas. El Señor sigue bastándose y usando los recursos que tiene para que su mensaje nunca se detenga. Hay una frase que a mí me gusta mucho del mayo francés, que es: podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Y yo creo, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas, que esta primavera del Señor jamás se detendrá, pero que hay que ser muy, pero muy prudentes, sensatos, diligentes, y escuchar por sobre todas las cosas la voz del Espíritu. Y de verdad, el mensaje sí iba a centrar en esto que acabo de decir, pero le pedí al Señor que me revele cuál era su palabra y no lo que yo tenía ganas de decir. Y entonces el Señor me permite poder decir esto que dije, pero en realidad el mensaje se centra en otra cosa. Me puse a pensar, viendo esta jura de la bandera de los chicos a la mañana, en qué bandera nosotros estamos enarbolando en este tiempo. ¿Cuál es la bandera que estamos levantando en este tiempo? ¿Es la bandera de la intolerancia? ¿Es la bandera de la arrogancia? ¿Es la bandera de la indiferencia? ¿Es la bandera de la agresividad? Veo mucha agresividad en las redes sociales. Veo gente que discute por nada, quizás porque tiene mucho tiempo, no lo sé, pero es impresionante lo que en las redes sociales hay, pudiendo ser utilizadas para bendecir. Yo creo que no hay otra época más proclive a la evangelización que esta que estamos viviendo, donde todo el mundo mayormente está en sus casas, y nosotros a través de los dispositivos podemos llevar el mensaje de Dios con una facilidad que la verdad es increíble. Entonces este es un gran tiempo de siembra para lo que va a ser el gran tiempo de cosecha después. Nosotros con los jóvenes, insisto en esto, todos los días subimos un devocional a nuestras redes, porque sabemos que alguien lo va a leer. Quizás no le pone un me gusta, un corazoncito, o no lo comparte, pero alguien lo va a leer. Y eso es lo importante, poder en este tiempo levantar una bandera. La palabra de hoy no es larga, mi hermano, es cortita, pero yo quiero que te quede y nos quede grabado esta pregunta: ¿cuál es la bandera que estamos levantando en este tiempo? Mirá, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, le juré el amor eterno, como seguramente hiciste vos. Y mientras veía a los chicos jurar a la bandera y recordaba mi propio juramento a la bandera, pensaba en cuál es la bandera que tiene nuestro pueblo, porque más allá de que hay nuestra congregación gente de distintos países, inclusive de distintas provincias, las provincias también tienen banderas, todos, absolutamente todos y todas, somos parte de un mismo pueblo. Sea de la iglesia que sea, de la denominación que sea, somos parte de un mismo pueblo. Y entonces, si somos parte de un mismo pueblo, como dice el apóstol Pedro, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces tenemos una bandera, debemos tener una bandera como pueblo. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta tarde. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 12, dice que el retoño de Isaí, ¿sí? Todos sabemos que Isaí era el padre de David, pero el profeta hablaba más allá de David, hablaba de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Decía: Él izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Fíjense que izará una bandera. Esa bandera es Cristo. Nuestra bandera es Cristo. Hoy, en el Día de la Bandera aquí en Argentina,
nuestra bandera es Cristo. Más allá de nuestras banderas nacionales, provinciales, con las que nos identificamos, la bandera, por sobre todas las banderas que nosotros tenemos, es la de nuestro Señor Jesucristo. Parafraseando la Biblia, tenemos una patria celestial. Y si tenemos una patria celestial, tenemos entonces una nacionalidad celestial. Vos y yo tenemos pasaporte celestial, ¿sí? Cuando nuestro peregrinar por esta tierra termine, iremos a nuestra patria celestial. Esto no significa que no hay que tener amor por nuestra patria terrenal, para nada, al contrario, yo los aliento siempre a mis estudiantes a que amen a su país, sean del país que sean, con sus defectos y virtudes, que amen a su patria porque es el lugar donde Dios les permitió nacer. Pero nuestra patria celestial tiene una bandera, y esa bandera tiene colores. ¿Nunca te preguntaste qué colores tiene la que alzamos? Bueno, me permití hacer un listado de esos colores y me puse a pensar que tiene el color de la esperanza, de la paz, de la alegría, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad, del dominio propio, de la salvación, de la restauración, de la fe. Y por sobre todas las cosas, el color de la bandera de Cristo tiene el color del amor. Porque Cristo es nuestra bandera. Esos colores tienen que estar en esa bandera que nosotros alcemos en estos tiempos. Veía también con mucha tristeza, y ya para terminar, a 3 mandatarios a nivel regional, a nivel americano, que se jactan de ser cristianos, ¿verdad? El primero a la que voy a hacer referencia es a Yáñez, la presidenta de facto de Bolivia, quien había dicho en un momento que la Biblia había entrado al Congreso. Pues bien, es triste ver cómo en Bolivia el sistema de salud colapsa y ante la indiferencia de las autoridades, que solamente hacen declaraciones, pero que en ningún momento se prepararon para poder contener esta pandemia. Y podemos ver cómo nuestros hermanos bolivianos están padeciendo tremendamente los costos de no haber atendido la pandemia de un principio. Sin duda Brasil es el otro ejemplo. Su presidente Jair Bolsonaro anda por todos lados con su remera de Jesús, pero juega al golf y anda a caballo mientras cientos de miles de brasileños padecen y miles de ellos mueren. Ya hay millones de contagiados y él sigue creyendo que esto es una gripeciña. Y por último quiero citar a Donald Trump, quien ha establecido el día de la oración por decreto, se rodea de pastores, dijo que las iglesias son servicios esenciales, pero sus actos no corroboran con esas cuestiones, ¿verdad? Yo me sigo quedando con los frutos, ¿no? Aquel pasaje que dice que mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y a mí me parece que utilizar al Señor de esta forma para poder tener adherencias no le hace nada bien al pueblo de Dios. Por eso, amada iglesia, vos que me estás escuchando, me estás viendo, tengamos bien presente poder despertar nuestro sentido espiritual en este contexto. Tengamos mucho cuidado con aquellas cosas que seguimos, que proclamamos, que compartimos, sobre todo en las redes sociales. Hay mucha noticia falsa dando vuelta en las redes sociales. Y si no nos damos cuenta, seremos engañados. Hace poco un noticiero pasaba imágenes supuestamente de un barrio de la provincia de Buenos Aires, donde habían encendido unas fogatas diciendo que estaban en contra de la cuarentena, y resulta ser que eran imágenes de Chile. Entonces tuvieron que pedir disculpas, pero ya estaba hecha a rodar la noticia. Es difícil creer que no fue que fue un descuido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros somos un pueblo que se caracteriza por tener la bendición de que el Señor nos revela las cosas, y no cualquiera tiene esa bendición. El Espíritu Santo nos va a revelar seguramente qué pasos hacer y qué pasos seguir, principalmente a nuestro pastor, a quien debemos honrar y a quien debemos cuidar, porque el Señor le ha prometido largos y buenos días, y de verdad que así lo queremos. Pero es necesario poder, mis hermanos y mis hermanas, tomar las máximas precauciones. No subestimemos la pandemia. Y insisto en esto, no es miedo.
Al contrario, ¿por qué no usamos nosotros la pandemia? Para poder levantar una bandera que esté por sobre todas las demás banderas, ¿no? Hay banderas de desinformación, hay banderas de agresividad, hay banderas de discriminación, hay banderas de mentira, de engaño. Es hora de que levantemos la bandera de Cristo. Es hora de que el pueblo cristiano pueda de verdad manifestarse como la creación gime pidiendo que así sea. Es hora de levantar banderas que nos unan, banderas que dejen de lado la discordia, banderas de tolerancia, banderas de amor, de paz, como dijimos recién, ¿no? Con esos colores que tiene la bandera de Cristo. Es hora de que podamos alumbrar. Una lámpara no se pone debajo de una mesa, sino que se pone sobre un altillo para que alumbre absolutamente a toda la casa. Yo creo que el mundo necesita, nuestro país necesita, y no nos vayamos muy lejos, nuestro barrio necesita de nuestra manifestación. Podemos hacerlo, tenemos con qué, el Señor nos ha ungido, nos ha bendecido, para que podamos llevar el mensaje de las buenas noticias. Fíjense, y con esto termino de verdad, que mientras la cuarentena está durando y la pandemia azota nuestro país, nuestra iglesia crece en dos direcciones. Crece en la dirección espiritual. Cada vez más hermanos y hermanas se suman al grupo de la iglesia y son bendecidos por estar en este grupo. Son bendecidos por estar en esta familia, como decimos nosotros. Pero a su mismo tiempo está creciendo la iglesia de manera física. No se ha dejado de construir en la iglesia. No es que la obra se detuvo y estamos temerosos. No, somos simplemente prudentes y escuchamos la voz del Señor, que nos dice que nos preparemos, porque la cosecha que se viene es tan grande que vamos a necesitar esa iglesia extendida, que vamos a necesitar ese púlpito más grande, porque va a haber cada vez más ministros, pero también va a haber cada vez más hermanos y hermanas que van a venir necesitando de una palabra. Por eso vos y yo nos tenemos que seguir preparando, como venimos hasta ahora. Agradezco al Señor por los hermanos y hermanas que se sumaron al curso, es para mí un privilegio tremendo, pero de verdad estamos en tiempos donde hay que ser prudentes con lo que nosotros absorbemos y también con lo que compartimos. Porque hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal, hemos sido llamados a levantar una bandera que es la bandera más hermosa que en algún momento hayamos podido levantar. Yo sé, mis hermanos y mis hermanas, que esto va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Esto no es eterno. Cielo y tierra, dice la palabra, pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces la pandemia pasará. Y cuando eso pase, yo quisiera verte a vos. Yo no quisiera que llegue el tiempo de ir a la iglesia y digamos, fulano, fulana no está porque no le hizo caso, porque no se cuidó. No, mi hermano, mi hermana, yo quiero verte a vos. Yo quiero que estemos todos, que todos volvamos a nuestro templo a celebrar esos cultos maravillosos que el Señor nos va a dar. E inclusive anhela mi corazón y desea que aquellos que se sumaron durante esta cuarentena también puedan conocer el templo, visitarnos y, ¿por qué no, quedarse con nosotros? ¿Sí? Mis hermanos y mis hermanas, para mí es una enorme bendición y es un enorme privilegio poder compartir esta palabra. Y quiero terminar con dos cosas. La primera, querido y amado pastor, con mi esposa vamos a donar 10 sillas, porque vamos a necesitar muchas sillas para lo que se viene. Así que ya anotanos, por favor, ahí los tesoreros, con 10 sillas, porque lo que se viene va a ser grande. Y esperamos que sea así, porque el Señor nos lo ha prometido. Cuando el pastor daba la palabra el año pasado y decía que se vienen tiempos muy dolorosos, muy tristes, pero que cavemos pozos. Entonces sigamos cavando pozos cada día, mi hermano y mi hermana. Y lo último con lo que quiero terminar es una especie de, si se me permite, de emulación de jura de la bandera. Si recibiste a Cristo en tu corazón y en algún momento le prometiste servirle, quizás hoy no estás en los caminos, entre comillas, no estás congregándote, quizás te alejaste, quizás te fuiste, por alguna razón siempre uno se aleja. Yo quiero invitarte a que vos recuerdes ese día donde aceptaste a Cristo en tu corazón. Yo quiero invitarte a que vos puedas reflexionar en aquel momento cuando aceptamos a Cristo,
creo que es lo más parecido al juramento a la bandera, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo y decimos que vamos a servirle, es como si nos paráramos, pusiéramos nuestra mano en el corazón y dijéramos, sí, juro, que es el nombre, es el título de este sermón, ¿no? Sí, juro. Recordemos ese juramento que le hicimos a la bandera de nuestro Señor, a la bandera que es nuestro Señor. Si yo estuviéramos en la iglesia, les preguntaría y les diría, pueblo de Dios, ¿jurás defender con honor, fidelidad y hasta con la vida la bandera que os ha sido entregada, que es la bandera de Cristo? Y entonces sonaría un fuerte, sí, juro. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Tenemos una patria celestial, tenemos una bandera hermosa, mi hermano, mi hermana, para poder enarbolar en estos tiempos. Así que en el día de la bandera, que nuestra bandera sea Cristo y esté bien, bien alto. Muchachos, chicas, los jóvenes del Poder de Amor, siempre con Emma y Caro hemos creído en ustedes, hemos confiado en ustedes y estamos sumamente orgullosos de todos y de cada uno de ustedes. Los extrañamos, anhelamos verlos pronto. Pero mientras tanto, chicos y chicas, no dejen de flamear y hacer flamear la bandera de Cristo, que cada vez que nos hemos juntado y hemos celebrado el culto en nuestra iglesia, lo hemos hecho. Amigos, amigas, mis hermanos y mis hermanas, anhelo que Dios bendiga mucho tu vida. Pronto nos vamos a estar viendo, pero mientras tanto, saquemos la bandera e hicémosla bien alta, la bandera de nuestro Cristo. Hay una canción que me encanta que va a sonar después del sermón, que es de una banda que para aquellos que tienen más de 30 la recordarán. Yo todavía no llegué a los 30, pero para aquellos que tienen más de 30 la van a recordar, ¿no? Que dice: levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Juguémonos por la bandera de Cristo, que sea la única bandera que podamos izar en estos tiempos. Que Dios te bendiga.